Oseas, capítulo número 8, ¿sí? Inicia el texto en este nuevo capítulo que nos dice, pon a tu boca trompeta. Ya usted debe de recordar todo el contexto desde el capítulo, obviamente, primero de Oseas, cómo el profeta había sido inducido de parte de Dios a poder experimentar la traición en el ámbito sentimental, para que él pudiera de alguna forma ponerse en los zapatos de Dios y sentir de alguna forma, de una muy pequeña forma, sí, qué es lo que se siente ser traicionado. Dios tomará esa referencia, esa base, para poder darle al pueblo la misma apreciación que él siente cuando su pueblo, su nación, su amada, le traiciona por dioses ajenos, o cuando ella se corrompe por la fornicación o el adulterio. Ya en el capítulo número 8, sí, digamos que las cartas han sido echadas y la sentencia no tiene, sí, vuelve atrás, no tiene, sí, diríamos, sí, ya cómo ser retrocedida. En el capítulo 8, verso primero, anuncia en el Señor la siguiente expresión que para nosotros puede ser no tan valiosa, pero para Israel sí: pon a tu boca trompeta. Cuando uno va a la Biblia, yo puedo por lo menos encontrar cuatro, diríamos, formas en las que Dios habría de utilizar este instrumento, que para algunos puede ser un instrumento musical. La trompeta tenía 4 designaciones en el Antiguo Testamento. Quisiera ver, por favor, la primera de ellas. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, allá en el capítulo número 23, usted podrá encontrar allí esa primera designación para lo cual Dios había ordenado el uso de la trompeta. Acompáñeme rápidamente, esto nos va a adentrar en el tema de esta mañana. Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo número 23. ¿Lo tiene ya? ¿Lo encontró? Dice el Señor, verso 23 al 24, capítulo 23, verso 23 al 24, le dice el Señor a su pueblo: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer del mes, tendréis día de reposo, es decir, día sábado de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Este es el primer indicio bíblico del uso de las trompetas. Se usaban para conmemorar o para poder avisar al pueblo a fin de que se reúnan para la congregación, para el templo básicamente. Es de hecho muy sabido a través de toda la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que en más de una oportunidad las trompetas fueron usadas para poder alertar al pueblo a fin de que se reúnan en el templo. Esto tenía obviamente un uso importante porque de esa manera no había, como usted lo tiene, de pronto yo mando en la actualidad un mensaje por WhatsApp y todo el mundo se apercibe, pero en aquel entonces no lo era así. Las trompetas sí eran usadas como instrumentos propios de comunicación. El segundo indicio de poder usar trompetas en la Escritura está en Números capítulo 10. Si usted me acompaña al cuarto, después de Levíticos viene Números. Allá en el capítulo número 10 usted podrá también ver qué otro usos Dios había otorgado a la trompeta en medio del pueblo. Dice pues el versículo, capítulo número 10, versículo número 1 al 2, dice la Escritura: Jehová habló a Moisés diciendo, capítulo 10, verso 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales, dice allí, te servirán para convocar la congregación. Eso era otro aspecto, no necesariamente para el templo, sino para congregarlos, para que pudiera de pronto darse algún tipo de información, no sé, por ejemplo, cuando se hacían censos, se convocaba a la nación, sobre todo en el palacio, y dice la Escritura:
las cuales te servirán para convocar la congregación, pero también dirá allí, y para hacer mover los campamentos. Debemos de entender que estas instrucciones de parte de Dios al pueblo estaban siendo dadas cuando el pueblo pernoctaba en el desierto. Sí, no lo sé cómo usted mueva a su gente en casa. Hay quienes las mueven a son no de trompeta, sino a son de gritería. Muévanse, vamos rápido, vístanse, báñense. Algo semejante era, pero con la trompeta. La trompeta tenía ese uso también de apercibir al pueblo para que éste se pudiera trasladar, salir de un determinado lugar, porque Dios en el desierto no los tuvo en un solo lugar 40 años, los estuvo moviendo o trasladando de un sitio a otro, según obviamente la conveniencia de Dios a sus planes o a sus propósitos. Como tercer indicio, mi querido hermano, esto está tipificado en el primer libro de las Crónicas. Sí, acompáñeme ya mucho más adelante, luego de los Reyes, viene Crónicas, y en el capítulo 15 de la primera libro de Crónicas, también allí tenemos otro indicio muy importante. En el primer libro de las Crónicas, sí, viene Samuel, Reyes, y ahí encontrará Crónicas. Nos dirá el Espíritu Santo, capítulo número 15. Allí también tenemos otro indicio, sí, que del uso de las trompetas, dirá el Señor. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el versículo número 27 al 28 lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo número 27 al 28. ¿Lo tiene? Y dirá allí, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, como que si fuese un de sacerdote. Verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Tercera designación del uso de las trompetas era para poderlo utilizar como instrumento de alabanza en medio del pueblo, en medio del templo. Obviamente sí puede ser considerado como un instrumento propio de alabanza. Ya David, ya no me adentro mucho en aquello, pero ya David también diría dentro de sus salmos que hay que alabar al Señor con salterio, con trompetas, con cítara, con instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, y todo esto sí fortalece de alguna forma ese vínculo maravilloso de la adoración y de la alabanza al Señor. Es decir, que la trompeta es usado como un instrumento de alabanza para nuestro Dios. Y como cuarto y último indicio del uso de la trompeta, eso lo encontramos, y voy a retroceder a Números, lo he dejado al final, porque es allí donde vamos a tomar el texto como base para despegar en esta enseñanza en el libro de Oseas. Y en el libro de Números, volvamos por favor al capítulo número 10, cuarto libro de la Biblia. Estuvimos, recuerden, en el capítulo 10 ya, pero en el verso 2, hoy vamos a estar, en unos versículos más adelante. Números capítulo 10 nos dirá el Señor, allá en el versículo número 9, al 10, ¿lo tiene? Números capítulo 10, verso 9 en adelante. Dice allí el Espíritu Santo, y Jehová, estaba leyendo el capítulo anterior, perdón. Versículo número 10. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, ¿lo tiene? Y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán, dice allí, ¿qué cosa? Y os seréis también, por memoria, dice, ¿verdad?
Sí, perdón, estoy leyendo, estoy traspapelado acá. Sí, allá. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Dice, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, dice allí, vuestro Dios. Toda fiesta solemne que era de alguna forma considerada, de hecho habían algunas fiestas que se celebraban en Israel, era o tenía obligatoriamente que ser a través, sí, del uso de las trompetas, sea días de reposo, sea lunas nuevas, sea la fiesta de los tabernáculos, sea la fiesta del Urim, la fiesta, perdón, vaya pues se me escapa, la fiesta de las enramadas. Si todas las festividades tenían forzosamente que hacerla bajo el principio del uso de las trompetas. Ahora, esto como lo he mencionado, dentro de los 4 indicios, sí que la Biblia me da, sí, para el uso de las trompetas. Pero he dejado al final una de ellas que no la dirá propiamente hablando, sí, en este caso el libro de los Números, pero que sí está determinado en el libro de Ezequiel. Acompáñeme por favor al capítulo 33. Y esto lo vamos a fortalecer más adelante. Sí, en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, y allí me voy a despegar, dice la Escritura lo siguiente, capítulo 33. Libro de Ezequiel, capítulo número 33. ¿Lo tiene? Dice allí el Espíritu Santo, sí, de la siguiente manera. Sí, libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 33. Versículo primero. Léalo, por favor. Hasta el verso 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre, dice allí, será sobre su cabeza. En Números 19, ¿sí?, que se complementará a Ezequiel 33, Dios había dicho, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos también, dirá allí, de vuestros enemigos. El uso de la trompeta, también se la designaba para apercibir al pueblo para la guerra. Ahora, dicho todo esto, y volviendo por favor al libro de inicial de estudio que es Oseas, era necesario ver estos aspectos importantes del uso de las trompetas. Cuando vamos al capítulo 8, verso primero, en la primera expresión donde nos dice, pon a tu boca trompeta. Mi querido hermano, 5 posibilidades podían haber en total. 5. De las así, descartando, ¿poderlos conmemorar para el tabernáculo? No. ¿Poderlos apercibir para alguna celebración espiritual propiamente dicha? Tampoco. ¿Para tocar alabanzas o júbilos al Señor? Tampoco. ¿Cuál otra? ¿Había otra designación para poderlos reunir para de pronto darles avisos importantes de Estado? Tampoco. Pero si no era ninguna de estas 4, entonces, ¿cuál era la intención de tocar trompeta? Sí, era la última, convocarlos para la guerra. Pero en este caso, Israel no buscaría la guerra. A Israel le harían guerra. Cuando uno va al versículo número primero, dice, pon a tu boca trompeta, se lo dice Oseas, como águila, dice allí, ¿qué acontecerá? ¿Lo tiene? Como águila, dice la Escritura, si viene contra la casa de ¿quién? Contra la casa de Jehová, porque traspasaron, dice allí, ¿qué cosa?
mi pacto y se rebelaron, dice la Escritura, contra mí. Para entender a qué se refería el Señor, ya en su contexto propiamente de Oseas, en el segundo libro de Reyes, acompáñeme por favor al capítulo número 18, segundo libro de los Reyes. Vamos rápidamente, sí, porque tenemos algo, sí, adicional que también considerar. En Segunda de Reyes, capítulo número 18, nos dice el Señor allí en el versículo número 9 lo siguiente, sí. Segunda de Reyes, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Usted recordará el reinado de un poderoso rey llamado Ezequías, ¿se recuerda? Dice allá en el capítulo número 18, versículo número 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, recordando que Ezequías fue rey, ¿en qué lugar? ¿En el norte o en el sur? En el sur. Dice la Escritura, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, eso es en el norte, y la sitió, verso 10, léalo por favor, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Versículo 12, terminemos de leer. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no, ¿qué dice allí? No las habían, sí, no las habían, dice aquí, atendido, no las habían escuchado, ni puesto, obviamente, por obra. Mi amado, cuando se ve esta sentencia, ¿sí?, de Dios ejecutándose en el reino del norte, uno dirá, ¿y qué tiene que ver si uno lee Oseas detenidamente? Porque aquí hay algo especial que dice Dios, como águila viene, dice la Escritura, contra la casa de Jehová. ¿Por qué compararla como el águila? ¿Por qué no decir estrictamente, viene contra ti como un torbellino, o viene contra ti como un terremoto que desbarata obviamente las ciudades? ¿Por qué necesariamente como un águila? Esto se explica en el libro de Deuteronomio. Sí, el Señor muchas veces usa, por así de mencionar, términos que posiblemente no tienen mayor trascendencia, pero cuando uno va a la Biblia, vemos cómo Dios las usa solamente para poder, de alguna forma, diríamos, aseverar la veracidad de su palabra. Muchas cosas, por ejemplo, hizo Jesús. En el Nuevo Testamento se nos dice en los Evangelios, simplemente para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero cuando uno va a Deuteronomio, capítulo 28, acompáñeme por favor al quinto libro de la Biblia, dice el Señor lo siguiente. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo número 49. Mira lo que dice el Señor. Esto estaba dentro, obviamente, de las consecuencias de la desobediencia. Pero allí mencionará lo siguiente. Sí, 28, verso 49. Deuteronomio 28, verso 49. Dice el Señor, Jehová traerá contra ti una nación. ¿Lo tiene? Una nación de lejos. ¿Y qué más lejos que en ese sentido Asiria? Sí, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra. Y esto es lo importante. ¿Sabes por qué? Porque Asiria, cuando cayó sobre Samaria, cayó de manera inesperada. Y esa es la forma, entre muchas de las destrezas de esta pequeña ave, el águila, de sorprender en picada, mi querido hermano, para venir sobre la presa. Dice la Escritura, versículo 49, vendrá de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua, dice allí, ni siquiera entiendas. Es decir, no vas a tener ni siquiera la
diríamos, la oportunidad de poder, por medio de la comunicación, tratar de llegar a una tregua o algún punto medio para que no te destruya. Mi amado, Dios utiliza en todo caso los términos de una manera tan precisa a fin de poder cumplir luego, obviamente, ya cientos de años después, su palabra contra, obviamente, los desobedientes. Allí, obviamente, en Deuteronomio nos dice que vendrá como un águila y esa nación, obviamente, los exterminará. Cuando volvemos a Oseas capítulo número 8, dice la Escritura, pues, como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque traspasaron mi pacto, se han rebelado, dice la Escritura, contra mi ley. Mi querido hermano, este pueblo, que ya lo hemos podido considerar desde el primer capítulo de Oseas, viene recibiendo de parte de Dios, un constante reprochar y un constante también, diríamos, juicio que habrá de venir. Pero ya en Oseas 8 el juicio ya se había, ejecutado. Cuando avanzamos en el versículo número 2, entonces viene la contradicción de quien está siendo castigado. Dice la Biblia, versículo número 2 de Oseas 8, a mí clamará Israel. Y aquí hay algo muy, pero muy curioso. A mí clamará Israel, diciéndole, ¿qué cosa? Dios mío, te hemos conocido. Me interesa mucho la expresión, porque lo hace ver como que si Israel no entiende del porqué del juicio. No entiende del por qué Dios ha sido tan severo o ha enviado tanta desgracia si ellos conocen a Dios. Ahora, si esto lo filtro, obviamente, tras los contextos, mi amado, ya el Señor había dicho, yo no quiero que me conozcas como tú crees conocerme, porque el pueblo, a la verdad, por conocimiento ha perecido. Lo que yo más bien quiero, y eso está en Oseas capítulo 6, versículo número 6 también. ¿Qué es lo que Dios quería? Porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y si dice aquí, pero si lo han conocido, ¿por qué Dios redunda, por así decirlo, en que quiere que se lo conozca? Porque ellos conocían, como ya lo hemos mencionado, el estricto reglón bíblico, la estricta ley, en letra muerta. Pero no conocían al dador de esa ley. Y eso sí es una gran diferencia entre conocer un texto y conocer al que escribió el texto. ¿Me explico? Usted puede conocer la Escritura, puede saber y memorizar muchos versículos bíblicos y hacer grandes homilías, o tener, diríamos, el uso diestro de la palabra, pero eso no implica de que usted haga la voluntad de ese Dios al cual usted obviamente conoce de manera literal. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, Dios obviamente reclamó al pueblo su condición, hasta podríamos decir de endurecimiento, al decirle en la cara, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, al libro de Jeremías, hay un texto que a mí, un día, hace muchísimos años, creo que fueron uno de los primeros mensajes que me impactaron como cristiano. Estaba escondido allí en Jeremías 9, verso 23 al 24. Y creo que viene muy bien a esta porción bíblica. Libro de Jeremías. Venga conmigo, por favor, al profeta Jeremías. En el capítulo número 9, de hecho voy a rescatar algunas porciones de ese libro. En Jeremías, capítulo número 9. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Jeremías, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Leo el verso 23 al 24. ¿Ya lo tiene? Dice allí el Señor, así ha dicho Jehová, o así dijo Jehová, no se alabe. Qué curioso, mira cómo empieza. Por eso me impactó bastante. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Sí? Es decir, no se ande tirando flores, por así mencionarlo, aquel que conoce algo, el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe
el valiente. Mira que a veces estas expresiones usted las escucha por la calle, al decir, no, si yo para el puñete soy invencible, soy diestro, sí, a mí nadie me gana peleando. Mira lo que dice el Señor, no se alabe ni el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Versículo 23 sigue diciendo, ni el rico se alabe tampoco ¿en qué? En sus riquezas. Algo tiene un denominador común. Los tres aparentemente son autosuficientes. Los tres. El uno porque mucho sabe, el otro porque mucha fuerza tiene y porque al final hay dinero para poder, digamos, darse todos los gustos. Versículo número 24. Más, ojo, alabábase en esto el que se hubiere, dice allí, de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Esta es la amalgama perfecta. No solo hay que conocer a Dios a través de su palabra, hay que entender a Dios. Es decir, hay que poner énfasis en el origen propiamente de sus palabras para saber con qué intención Dios nos está hablando. Dios puede decirte, y de hecho lo dice, que debemos de congregarnos. Y ahí está el texto bíblico. La pregunta es, ¿cuál es la intención de Dios al decirme que me venga a congregar? ¿Cuál es la intención? De meterme en este cajón y de decirme aquí te queda y como ratón en jaula estar dando vuelta o hámster en jaula estar dando vuelta en una rueda. ¿Cuál es la intención de Dios? Mi amado, no solamente venir a sentarme y tenerme aprisionado, si se lo quiere ver de esa forma, sino que, mi amado, en mí, ojo, en mí pueda nacer no solo un buen hábito a la hora de congregarse, porque hay gente que así como en casa le pican los pies y no pueden estar en la casa. A veces eso pasa con los varones. Llegan a la casa y están 5 minutos, me voy. No, pero ¿dónde te vas? Aquí están tus hijos. No, es que voy a salir. Están como dicen por allí, mi madre decía, como diablo en botella. Hay gente que viene a la iglesia y posiblemente apenas se sienta como que le pique el asiento y se mueve y se rasca. O viene a dormirse, se cabecea. Esa no es la intención de venir a este lugar. Sí, aquí venimos primeramente, mi amado hermano, a tener un encuentro con Dios. Aquí venimos a agradecerle. Venimos, mi amado, a alabarlo. Venimos, en este caso, a entender su voluntad. ¿Para qué? Para que luego que salgamos de este lugar tengamos la base suficiente de poner en práctica todo el consejo de Dios. Ahora, dice la Escritura, verso número 24, si algo hay de acá alabarnos, dice, alábese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 3 cosas en tu vida, y que debes de tenerla muy presente: misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Esto quiere Dios, dice Jehová. Amén. Todo lo que está fuera de esto está de más. Está de más. Si quieres agradar a Dios con algo diferente a esto, no digo que no lo puedas agradar, pero está de más. Está de más. No podríamos, diríamos, adornar más de aquello que Dios ya ha establecido como adorno en la vida de sus hijos. Sí, dice la Escritura, misericordia, justicia y juicio. Ahora, cuando retomamos el libro de Oseas, también es necesario poder entender qué es lo que buscaba el Señor cuando le dice a Oseas, a ver, toca la trompeta. Esto es muy curioso, porque si Dios ya había establecido en su palabra, y a la verdad Dios no tenía necesidad de tocar trompeta. Dios ya había dicho cientos de años atrás, en el tiempo de Moisés, que si no se apercibían de sus mandamientos, los ejecutaría a través de las guerras. Los exterminaría por desobedientes. Ya estaba más que sobreavisado en la ley. Pero pese a esto, Dios como que le da a Oseas un indicio de misericordia. Y le dice, toca trompeta. No sé. Si te agarra, ¿a cuánto mejor dicho? Creo que a todos nos agarran. ¿Cómo nos agarran los temblores? ¿Verdad?
¿Verdad que nos agarra? ¿Agradable o desagradable la sensación? Muy desagradable. En ciertas regiones, no en todas, existen, y esto hablando ya de tecnología, existen ciertas alertas en ciertos países, sobre todo allá en Japón, porque es una tierra muy susceptible a estos movimientos telúricos. Existen ciertas alarmas que con fracciones de segundos a lo mucho, anuncian de que se aproxima un terremoto. Porque usted debe saber que la onda expansiva es gradualmente, diríamos, avanza de manera oscilatoria sobre la Tierra. Y cuando sucede, no se me ocurre, en Tokio, en Japón, ya en Nagasaki, la gente tiene 2-3 segundos para decir, viene un terremoto, y suenan las alarmas. Pero es muy poco el tiempo. Pero el sonido, por lo menos, te alerta. Por lo menos diga, bueno, no sale el televisor, pero salgo con mis hijos hacia afuera. Allá están tan acostumbrados a esto que los movimientos de tierra ya no causan mayor estrago, por lo menos no asustan como si nos pasa a nosotros. ¿Verdad? Y eso que estamos entrando ya al invierno y no nos caiga de sorpresa, siempre por estas fechas vendrá un sacudón. Mi querido hermano, pero Dios no tenía necesidad, a este pueblo más que apercibido, más que alertado por los profetas, de hacerles tocar trompeta. No había necesidad. Pero Dios, bien lo decía también en Jeremías, sí, Dios quiere misericordia, juicio y justicia, sin importar el orden. Quería estas tres cosas. Y Dios hace el uso con Oseas de toca trompeta. Toca trompeta. La pregunta es, ¿por qué la hace tocar? ¿Quiere apercibir a quién? Al pueblo que va a ser castigado. Quiere apercibirlo. Y cuando uno va, y acompáñeme por favor al libro de Amós, en el capítulo número 3, libro de Amós, el profeta Amós, ¿está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. En el libro del profeta Amós, capítulo número 3, está más adelante, viene Oseas, Joel y ahí está Amós. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 6. Mira, esto es importante. 6, verso 6, capítulo 3, verso número 6. Amós está luego de Oseas, viene Joel y ahí viene Amós. ¿Lo tiene? Dice allí, se tocará, a manera de pregunta, ¿no? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Obviamente que sí. Ahora, si Oseas tocaba trompeta, yo me imagino, quiero ser gráfico en esto, cuando Oseas toca trompeta, ¿qué cree usted que el pueblo apercibe? Mira que se dieron en total 5 indicios. ¿Qué cree usted? ¿Cómo le respondió el pueblo en el verso 2 a Dios? ¿Cómo le respondió el pueblo? No pierdas, todavía no leemos obviamente todo, pero no pierdas Oseas capítulo 8. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo en el verso 2? A mí clamará Israel y le va a decir ¿qué cosa? Dios mío, te hemos conocido. Y me interesa mucho la expresión, dice, Dios mío, te hemos conocido. Diría cualquiera, qué lindo pueblo. No solo que al manifestar esta expresión se hace ver como que si está a paz con Dios, a cuentas con Dios, y para reforzar el asunto, sí, le dice, te hemos conocido. Diría cualquiera, esposa mía, tú sabes que te amo. Y que la mujer diga, pero sin vergüenza si te vienen viendo con otra. Claro, en su dureza y en su desfachatez y en su caradura, para él no importa si la engaña. Lo importante es que ella es la primera. Así es la gente. No importa. Hay gente que habla y muy abierto y se oye muy natural. Dice, sí, yo tengo ahí mis cosas, pero la de la casa se respeta. ¿Qué respeto? ¿De qué respeto me está hablando?
Si el solo hecho de poner sus ojos en otra, automáticamente ha tirado abajo el vínculo sagrado del matrimonio. Cayó en adulterio o en fornicación según el caso. Mi amado, el pueblo le dice a Dios, recuerda, sí, Dios mío, ¿sí? Te hemos conocido. Vuelva a Amós capítulo 3, verso 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de alboroto el pueblo sufrió en Samaria? Posiblemente tocaron la trompeta y ¿qué pasó? Si la tocaba Oseas, porque Oseas no era el designado, obviamente él era un profeta. Sí, por lo general los que tocaban trompeta, si acaso lo eran los sacerdotes. Sí, o los atalayas que se ponían sobre las murallas para alertar al pueblo en caso de alguna invasión o en festividades como ya lo hemos visto, entre otras cosas. Ahora, pero si Oseas tocaba la trompeta, ¿tú qué crees que dijo el pueblo en su corazón? ¿Tú crees que dijo juicio? ¿Qué decía en el verso 2? Pone que ahí te estoy martillando ahí. Mira, te lo pongo de una manera, como dice por ahí, con manzanas. Con manzanas. Si a tu juicio, si a tu entender, tú dices, para ti, yo estoy bien con mi Dios, y escuchas el sonar de trompeta, ¿cómo lo asimilas? ¿Ah? ¿Cómo lo asimilas? Si tú dices para ti, Dios mío, yo te conozco. Yo voy a la iglesia, en casa de oración me congrego. Y escuchas la trompeta, ¿con qué lo asocias? ¿Lo puedes asociar con fiesta espiritual? ¿Lo puedes asociar con una reunión secular que de pronto alguien está convocando como para poder hablar de temas de barrio? No sé, se me ocurre, de mejoras en el colegio. Posiblemente, escucha trompeta, es tiempo de alabar al Señor. Porque como tú crees que Dios está contigo y que tú tú a tu entender tienes un conocimiento pleno de Él, nunca asociarías que ese sonar de trompeta es para tu juicio. Nunca lo asociarías. Así como cuando alguien se siente sano, va al médico por un chequeo regular y el médico te dice, oiga, le salió cáncer, ¿ah? ¿Cómo que está equivocado? ¿Qué va a creer? Usted no sabe, doctor. Ha estudiado en vano y busca otra opinión. Cuando ya le confirme el segundo, ahí viene el asunto. Al primer trompetazo, posiblemente la negación, ¿sí?, sea lo primero que salga a relucir. Eso fue lo que hizo el pueblo. Negar. Dios mío, te hemos conocido, es decir, estás equivocado. Analiza bien tus palabras, Dios, porque yo soy tu hijo, tú eres mi Dios. Y a esto tienes que añadir que nosotros somos el pueblo por excelencia del cual tu palabra, tu ley, la tenemos y la indagamos y la sabemos. Libro de Amós, capítulo número 3, algo era seguro. La trompeta había sido tocada en la ciudad y el pueblo se tenía a la larga, le guste o no le guste. El problema fue que los asirios, ¿cómo cayeron los asirios? ¿Cómo cayeron? De manera sorpresiva, imprevista. No había, mi amado hermano, digo yo que se levantaron un día a hacer sus labores cotidianas. Los atalayas, hablando de los que guardaban la ciudad, ellos no apercibieron al pueblo, porque a ellos le vino los asirios básicamente como un águila en descenso de picada, y cuando abrieron los ojos bien dijeron, ¡wow! Estamos siendo sitiados. ¿Sabes quién alertaba al pueblo? Oseas. ¿Quién le creyó a Oseas? Es la pregunta. Nadie. Porque para el criterio del pueblo ellos estaban muy bien. Dios, Jehová era su Dios y había conocimiento de él.
No, es decir, no había excusa válida como para que venga el juicio. Al criterio del pueblo. Dice la Escritura en el versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y esto es importante. Esto es importante. Verso 7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Oseas era un profeta. Y Oseas recibió el mensaje de ese juicio previo a que éste se ejecute. El juicio estaba dado. El juicio era irreversible. Así debemos de verlo. El juicio para la nación de Israel era irreversible. Estaba sentenciado. Estaba dado. No había cómo dar vuelta atrás al juicio. Porque el pueblo, como usted lo puede considerar en la lectura de Oseas, el pueblo estaba prácticamente ciego de su condición. Para ellos su vida era una vida óptima delante de Dios. Sí, ¿verdad? Por ahí un pecadillo, pero no creo que hay los asirios, no, porque eso es para la gente perversa, eso son para los malos, los delincuentes, los rateros, los violadores. Para ellos son el juicio. Para mí, no, si yo voy a la iglesia. Yo me santiguo todas las mañanas, ¿cómo no? Para mí no puede ser. Yo hasta de vez en cuando un ayunito me pego. Amado, ¿tú crees que eso es lo que define la vida de un hombre transformado en Cristo Jesús? ¿Tú crees que el Señor nos llamó para tener una vida cristiana, no lo sé, queriendo de pronto, no sé, usar un término, una vida, bueno, dicen light, una vida totalmente sin compromiso? ¿Tú crees que Dios te llamó o hizo conocer su misericordia sobre ti para que tu vida siga el mismo trazo con que iniciaste? ¿Tú no crees que cuando alguien se encuentra con Dios, si iba así, entre comillas, si iba así, cuando encuentra la piedra inconmovible y ¡pum!, tú crees que debe de seguir así? Una vez que que Cristo pega en tu vida o te exhala el encuentro, tu vida tiene que agarrar otra ruta. Porque Cristo te hace andar por el camino derecho a diferencia de tu camino torcido. Es así. Pero a veces por fuerza Cristo sale al encuentro y si usted va, no, es que no me puede empujar y quiere seguir en tu senda. Mi hermano, dice, continúa, obviamente el versículo número 8 a manera ya de una analogía toma el Señor en el libro de Amós, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién no anunciará su palabra? Y esto, mi querido hermano, si volvemos obviamente al versículo 9 del mismo Amós, dice, proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reunir sobre los montes de Samaria, obviamente el reino del norte, y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Y ahí va a declarar toda la nefasta condición. Dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Mi amado, pero el pueblo, ¿qué le decía cuando venía Dios? Dios mío, Diosito. Diría cualquiera, qué lindo. Uy, yo quisiera sentirme como se siente el hermano. Tenemos conocimiento. Él decía, volviendo a Oseas capítulo número 8, verso número 2, a mí clamará Israel. ¿Y qué dirán? Dios mío, te hemos conocido. Pero Dios que no come cuento. Sí, confrontando al pueblo dirá, versículo 3, Israel desechó el bien. Ahora, tú desechas, siendo ya un poquito más contemporáneo en la expresión, tú desechas lo que no vales. ¿Cuántos hacen minga de limpieza en casa? ¿Verdad? Y mucho más cuando viene en esta temporada.
que la gente por ahí algo retoca las paredes con brocha, algo, diríamos, hace como que una especie de purga ahí en casa, dice, uy, esto como que no sirve, esto hay que botar. No. Ahora, así mismo hicieron, pero con Dios. Igualito. Claro, no de manera tan agresiva en el sentido de que, ay no, esta es la Biblia, la voto. No, la Biblia se queda. Sí, pero no se refería necesariamente a los aparejos espirituales, se refería en sí mismo al estándar en su condición de vida que ya no era necesaria para seguir a Dios. Bueno, sí, es verdad que yo antes ayunaba, pero ahora ya no, creo que ya he entendido en la Biblia que el Señor pagó por mí. Él hizo todos los sacrificios. Digo, sí, es verdad que hizo todos los sacrificios. Yo no digo que no, pero eso no implica de que mi vida de oración y de ayuno desaparezca. Si Jesús mismo ha dicho, el mismo Redentor que se sacrificó en la cruz, él mismo dijo, cuando el esposo le sea quitado, entonces, ¿qué cosa? Entonces ayunarán. Pero hay quienes ya de esto lo desecharon. Solo por citar obviamente un mero ejemplo. Lo mismo podría pasar con la vida de piedad y de misericordia, de justicia y de juicio. Antes peleabas la causa, hasta te metías en problemas ajenos por defender la verdad. Ahora ves en la situación, que le den duro, a mí no me interesa, yo vivo mi vida ahora. Pero soy cristiano. Ves o te enteras de alguna situación donde hay necesidad y dices, uy, qué pena, y sigues tu ritmo. Mientras antes, cuando veías la necesidad, te acercabas y decías, ¿en qué te puedo servir? Pero el pueblo, como lo dice el verso número 3, Israel desechó el bien. Por eso se podría entender, si viene conmigo, venga conmigo por favor a un texto bíblico. Quisiera ver un texto de referencia. En el libro de Santiago, en el capítulo número 4, dice el Señor, Santiago capítulo 4, verso número, voy a leer desde el 16 para tener la hilación en ese texto. Santiago 4, verso 16, pero quiero rescatar lo del verso 17. 4, verso 16 al 17. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 4, verso 16 al 17, dice el Señor, pero ahora, porque antes no era así, ¿lo tiene ya? Pero ahora os jactáis. Este jactarse tiene que ver con vanagloriarse o enorgullecerse en demasía. Algo semejante como lo que decía Israel. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, dice allí, semejante, es mala. Ahora, usted debe de recordar lo que decía Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Si en algo te quieres alabar, no te alabes ni en tus riquezas, ni en tu propia sabiduría, ni tampoco en qué de otra cosa más era antes, ni en tu valentía. ¿Verdad? Dice la Escritura, toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno. Aquí está el punto. Y no lo hace. Esos son los que a veces uno orando dice, Señor, si acaso hay pecados de omisión, perdónamelos. La expresión se oye tan ligera, sí, exacto. Se oye tan ligera, se oye tan inofensiva que uno dirá, uy, hermano, bueno, por ahí hay unos pecadillos de omisión. Y no son cosas ligeras, son de peso. Son de peso, son de contundencia, son, diríamos, de gravedad.
Pecados de omisión, pecados de inobservancia, pecados de indiferencia, son de hecho, mi querido hermano, los que mayor, diríamos, perjuicio, ¿sí?, harán sobre la vida de los hombres. Creyentes y no creyentes, por cierto. Pero claro, en nuestro caso hay agravantes, porque sabemos o conocemos, ¿qué cosa? La Escritura. Es por ello que dice el Señor, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sencillo, dice el Señor, le es. Que para ti posiblemente, bueno, no creo. Pregunta, a ver, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes van adoloridos de que han ofendido al Señor porque viendo algo que en la cual pudieron hacer algo también, no lo hicieron? Creo que nadie. Nadie creo que va a la casa a llorar amargamente porque se le pasó la oportunidad de hacer el bien. No. Posiblemente en fracciones de minutos, por no decir segundos, si hay un peso que entra y al mismo tiempo ¡pum!, se va. Uy, qué dolor, uy, qué tristeza lo vi. Sí. Pero sigamos conversando. A ver, ¿qué nos quedamos? Sí, la novela estaba pero tremenda. Así pasan los pecados de omisión. Así. Son pecados, mi querido hermano, son pecados por no, en este caso, meter las manos en el lugar de la necesidad. Posiblemente dirá cualquiera, como no es mi hijo, yo no me voy a meter. Como no es mi familia, como no es mi problema. Ahora, yo he visto a Jesús metiéndose en problemas ajenos, sí. Jesús se metía en problemas ajenos para valorar, en este caso, diríamos, la justicia de Dios, el juicio de Dios, la misericordia. Sí, claro, él buscaba. Creo que el 90% de los milagros el Señor los hizo adrede en día sábado. De adrede lo hacía, como que él decía, como que venía el necesitado y decía, a ver, pero no es sábado, chuzo. Es que el sábado lo tenía, pero lo tenía entre ceja y ceja. Dice, es allí donde quiero restregarle a este pueblo la dureza de su corazón. De a propósito sanaba en sábado. ¿Para ir contra qué cosa? La tradición, la religiosidad de aquellos que decían ser los que conocían a Dios y enseñaban de Dios. De adrede, el Señor diría cualquiera, uy, en el templo están recogiendo, están hay mercado allá afuera, pero, que me voy a estar amargando, pues ya, que pase. Se metía. Y cuando se metía de cabeza en el problema ajeno, por así decirlo. Entró y, amado, y a punte palo sacó a la gente. Que visto en la actualidad, usted decía, ese no puede ser Jesús, y Jesús es amor. Miremoslo así de sencillo y de fácil. Jesús es amor, Jesús es un ser espiritual, de paz, de alegría. No hay conflictos, no deben de haber guerra. Mientras el Señor ha dicho, yo he venido a traer guerra y disensión. O sea, ¿de qué evangelio estamos de pronto aprendiendo para vivir una vida tan relajada? Cristo, y la pregunta creo que es válida, ¿Cristo te ha cambiado la vida? No en el sentido que tú crees. ¿Te ha cambiado realmente la vida? Si Cristo no te ha cambiado la vida, mi amado hermano, yo pondría en duda tu condición espiritual. No tu salvación, tu condición espiritual. La salvación es permanente. Pero tu condición espiritual estaría en tela de duda. ¿Te cambió la vida el Señor o no te la cambió? ¿Removió tus bases? ¿Te confrontó y te hizo alguien diferente a donde tú estás? Si eso no está pasando, tu condición espiritual está empobrecida. Tu salvación la tiene. Eso es un regalo. Ojo, un regalo para todos los que han creído en Él. Pero
¿Tú crees que la vida cristiana es ser salvo y muere y pare de contar? Es como tratar de decir, bueno, me salvé, estoy sentado en la barca y me salvé. No me ahogué. Pero en la barca, mi querido hermano, hay gente que de pronto viene medio muerta y hay que tener un plan de acción para ir en rescate de los que están aún en la misma barca. 2, hay otra gente que está fuera de la barca ahogándose. Y tú estás allí en la barca. ¡Auxilio, auxilio! ¡Por favor! ¡Eso es la vida cristiana! Habrá, y ya con fuerzas en la barca, habrá inclusive el lugar de quedarme en la barca y tirarme al agua, para comenzar a meter gente en la barca que yo me encuentro. Mi amado, ¿sabes hacer lo bueno? ¿Lo sabes? No hay necesidad, creo yo, de ahondar en esto, pero si la iglesia ya lo sabe, tiene conocimiento, ¿qué toca ahora? Seguir en la teología del versículo, seguir en el análisis, en la hermenéutica, en la exégesis, dicen los más entendidos. ¿Qué toca? Mira, el que me ama, dijo Jesús, fue muy práctico, guarda mis mandamientos. Los hace. Mi querido hermano, dice la Escritura, vuelva por favor al libro de Jeremías, capítulo 22. Dije que iba a ahondar en este libro. Siendo que Israel desechó el bien, Dios estableció para él sentencia. En Jeremías, capítulo 22, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 22, verso número 16. Por eso no había vuelve luego con el pueblo. ¿Lo encontró? Dice el verso 16 lo siguiente. Él juzgó, ¿sí? Es decir, sentenció, pero ¿qué cosa sentenció? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Mira lo que dice. ¿No es esto conocerme a mí? Ahora, ¿qué diferencia entre que yo agarre la Biblia y haga teología y me acerque o me allegue al prójimo para auxiliarlo? ¿Qué teología es la válida? ¿Cuál? No puedo decir, no, la Biblia no. Debo decir las dos. No las puedo fraccionar. ¿Debo tener conocimiento? Claro que sí. Pero, mira, Dios anticipa primero la práctica para poder adornarla con el conocimiento. Es que la misma fórmula, y usted ya lo ha leído, yo se lo he hecho leer en Hechos capítulo 1, verso 1. Ya usted creo que lo sabe. Oh excelentísimo Teófilo. Cuando Pablo se refiere en la segunda carta, luego de Lucas, para darle a Teófilo, sí, los antecedentes posteriores al Evangelio y de cómo la iglesia comenzaría a desarrollarse. Y ahí Lucas le dirá a Teófilo, voy a comenzarte a escribir de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. Pero hoy por hoy el pueblo cristiano quiere solamente que se enseñe, pero no quiere hacer.
Solo quiere recibir la enseñanza, pero no quiere ejercer la aplicación de la enseñanza. Cuando a la verdad lo idóneo sería primero hacer y en el caminar del hacer ir aprendiendo. Bien dicen muchos de nosotros, hablando del entorno cristiano, es que a quien Dios llama, capacita. Pero ojo, lo llama. ¿Con cuánta teología fue Moisés a liberar al pueblo en Egipto? Pero no fue ese Dios que en el camino lo comenzó a formar, lo comenzó a preparar, le dio palabra y lo comenzó a robustecer en su vida espiritual. Hágame el favor. Pero no, a veces queremos graduarnos de teología para ver en qué puedo servir. Y cuando se abre la apertura de servir, tasas. Y dices, a ver, ¿y qué área hay? A ver, no, esa no me gusta, esa es muy lejos. A ver, ¿hay aire acondicionado o es así a la intemperie con ventilador? Hay personas que en Dios han sido enriquecidas, no digo bendecidas, enriquecidas por Dios. A más no poder. Y no me refiero al dinero. Me refiero a otras cosas que el dinero, como dicen las propagandas de las tarjetas, no pueden comprar. Mi amado, hay personas que han recibido de Dios sobre todo, y creo que es maravilloso y bastante, paz. Han recibido paz de Dios. Han recibido la tranquilidad de acostarse y decir, Señor, ya no hay pesadillas en mi sueño. Pero eso que han recibido, que no tiene precio, son incapaces de ponerla a la disposición de otros. ¿Por qué no compartes esa paz que Dios te ha dado? Mira que no me refiero a dinero, a ese vil material que es necesario, pero que no es lo trascendental en la vida cristiana. Con eso se ayuda a movilizar, a hacer cierto tipo de obras, pero, mi amado, el dinero solito, así, si usted lo ve, el dinero solito no edifica, sino viene tras de ella, tras de ese sobre, tras de ese billete, alguien que quiera poner en alto lo que puede hacer el dinero. Yo con un billete puedo comprar una Biblia y se la puedo regalar a alguien, pero la pregunta es, ¿quién se sienta con ese alguien a decirle, a ver, yo te voy a explicar el libro que he comprado? ¿Me explico? ¿Quién se atreve a acercarse al carro del eunuco y decirle, ¿qué lees? Isaías. Y entiendes lo que leen. Bueno, la verdad lo estoy leyendo, pero no lo estoy entendiendo, porque aquí se habla de alguien que fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca. Dice, ¿quieres que te explique? Por supuesto, sube. ¿Quién va? Bien decía el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? Jeremías dijo, Señor, envíame a mí. ¿Quién se atreve a ir? ¿Quién se atreve, mi amado hermano, a poner en práctica el mandamiento? El conocimiento que vienes a esta iglesia a recibirlo casi todos los días. ¿Quién se atreve? Yo les conté hace algún tiempito atrás lo que ocurrió en una charla, en un gran ministerio, de unos siervos ancianos que luego de 50 años de servicio, 50 años de servicio, llegaron a la iglesia del extranjero y obviamente en consideración a ellos, el que precedía la reunión decía, amada iglesia, es lícito de que nuestros siervos ancianos ya marido y mujer ahora tengan un tiempo de refrigerio a fin de que su labor, que ha sido invaluable, sea ahora puesta a las masas presentes para que los reemplacen y que ellos
ya en su vejez puedan tener en sus últimos días la bendición de ir a descansar. Y se hizo el desafío. Ellos venían de la India. Y se le preguntó a la iglesia, ¿habrá entre esta? No habían cientos, habían miles en la iglesia. El ministerio era grande, tenía para soportar misioneros fuera del país. Y les preguntó, ¿quién de ustedes estará dispuesto a reemplazar a estas piezas de oro, columnas en la iglesia del Señor? Lo curioso es que no se levantó absolutamente nadie. Para sorpresa de los presentes, los ancianos se volvieron a parar. Nosotros iremos. Y se volvieron a enrumbar a su edad de 78 años para ir nuevamente al campo misionero. ¡Qué grandeza! Pero al mismo tiempo, ¡qué vergüenza! ¡Qué mezcla en una misma iglesia! Gloria y oprobio. Amado, Jeremías, al verso número 16 dirá, Él juzgó la causa. No es esto, dice al final, no es esto conocerme a mí, dice Jehová. Verso 17, pero mira la condición de ese pueblo. Por eso Dios castigó como los castigó. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Eso sí, para lo mío no hay limitación. No hay, dice el versículo número 17 de Jeremías 22. No hay límites para lo mío, para prosperar yo. No importa si me agarra de clarín en clarín el día. Es lo mío. Es para mí. Dice la Escritura, verso 17, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. ¡Oh! Para eso sí estás más que apercibido. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín. ¿Se acuerda quién es Joacín? ¿Quién es Joacín? ¿Quién es Joacín? Está fresquito. ¿Quién? Mira que el texto es contemporáneo. Jeremías estaba en pleno vigor en aquel entonces. ¿Quién es Joacín? ¿El rey de qué? ¿Norte o sur? Del sur. Ya Samaria estaba hecho pedazos. Del sur. ¿Y de dónde salió Joacín? ¿Quién era Joacín? Hijo de Josías. Su nombre original era Eliaquín. Joacás había subido al trono. El segundo. El pueblo lo había puesto. Joacín fue puesto ¿por quién? Por Necao, faraón. Era el primogénito. Posiblemente le dio más valor en secución al trono, sí, que el propio pueblo. Claro, pero fue una desgracia igual. Los dos hermanos eran cortados por la misma tijera de la idolatría. Por lo menos no tuvieron presente las misericordias de su propio padre. En ellos se cumplió posiblemente lo que se dice entre nosotros, cría cuervos y te sacarán los ojos de la cara. Y allí Jeremías habla acerca de Joacín, diciéndole, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, no llorarán, diciendo, ¡ay, hermano mío! ¡Ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡ay, Señor! ¡Ay, de su grandeza! Es que, amado hermano, mira, yo sé que se va a oír muy feo y que nada tiene que ver con las exigencias de Dios, pero escucho, y quiero que me anticipo, se va a oír feo. Pero a veces los juicios de Dios cuando llegan a la vida de ciertas personas son bien merecidos. Se oye feo. Se lo dije. Son bien bendecidos, son bien merecidos. Porque son duros como una piedra. Duros. Es verdad, uno se conduele, ora, intercede. Pero cuando ya Dios, mi amado hermano, no tiene otra forma más que tratar, que hacer,
¿Qué poderte decir? Entonces Dios, mi amado, se ve imposibilitado y dice, no, ¿qué quieres que haga? Juicio contigo. Por desobediente. Porque mis palabras, al igual como tú te quejas de tus hijos, te entran por un oído y te salen por el otro. Es verdad que cuando hay necesidad grande, reapareces en la vida cristiana. Es lo típico, es lo tradicional. No te preocupes que no estás solo. Hay muchos que hacen lo mismo. Pero la pregunta es, ¿así, con esa motivación, se sirve a Dios? ¿Tú crees que es lo correcto aparecer o darte a saber en el cielo que existe porque la necesidad llegó? Eso es como acordarse de la madre el día de la madre. ¿Y qué? ¿Y los otros días no vive, no aparece en tu vida? Mi amado, por eso el Señor le dice, ya no lloren por él. No llorarán, diciendo, ay, hermano mío, hermana mía. No lo lamenten, diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. Hay un texto en el Nuevo Testamento. Mi querido hermano, quiero compartirlo. Venga conmigo. Ahí terminamos. Hay bastante tela que cortar, pero ahí terminemos. En la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. ¿Lo tiene? Dice el Señor, en esta preciosa porción en la que muchos de nosotros hemos leído, Romanos 3, capítulo 3, verso número 9. Esta es una declaración que en su debido momento fue dada en los Salmos, pero la rescato del Nuevo Testamento, como para que usted pueda ver que las máximas de Dios están en pleno apogeo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, ¿qué pues? Me interesa mucho la forma, el modismo en que se dice esto. ¿Qué pues? Mira que es la misma interrogante que dice Jeremías. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y me interesa cómo empieza el texto, porque a veces pensamos que como somos redimidos en Cristo, ya hay preferencia. Ya hay primera clase y el resto a la segunda. Diríamos, ya tenemos primera fila. Y claro, hay un riesgo estar en primera fila. Dicho de una buena manera. ¿Cuál es el riesgo? De que atrás tuyo se estén matando y tú acá adelante. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Quién se murió? Ese es el riesgo de estar en primera fila. En que vives solo tu vida y estás tan atento solo a lo que pasa delante de ti que te olvidas de lo que ocurre tras ti. Y así hay mucha gente en la vida cristiana que tiene puestas las orejeras para solo para que miren allá al frente. El entorno se te puede estar cayendo en pedazos, pero a ti es lo que yo y los míos por delante. Con ellos te amaneces, con ellos pasas, con ellos no importa si te quedas hasta las 4 de la mañana velándolos en el sueño, no importa porque son los tuyos. Pero cuando lo mismo pasa fulanito, sutanito, no interesa. Mira lo que dice. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Es decir, corona privilegiada no hay. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, y mira que le estamos dando duro, y es verdad, ¿a quiénes se le está dando duro? A la larga, a los judíos. Obvio, bajo la marquesina de la desobediencia. Y también, ¿a quiénes? A los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿quién está hablando? Un cristiano. Un cristiano que se ha puesto en el medio y ha dicho, a ver, mi pueblo, porque aquí está
Pablo, mi pueblo judío ha sido un total fracaso a la hora de buscar de Dios. Y luego mira al otro lado, digamos al otro lado del río, él como que se encuentra en el río y dice, y acá están los gentiles, gente pagana, idólatra, que no son que ellos no tienen ni aspiración para ser salvos. Los ve a ambos y luego se mira a él. Y allí es donde sale la reflexión y dice, y a gentiles que todos están bajo, ¿qué dice? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron, y esto es lo terrible, a una se hicieron, pero eso sí, para Dios, bueno, se hicieron, ¿qué dice? Se hicieron inútiles. No es que no son, o lo son, no. Ellos no son inútiles, se hicieron inútiles. Pero ¿para quién se hicieron inútiles? Como, pregúntale a tus hijos, a ver, pregúntales, así, hoy llega y pregunta, ¿a quién me quiere ayudar limpiando el hogar? Pregúntales. Y todos, por lo general, se harán inútiles. ¿Quién quiere venir a ayudarme? A usted no le ha pasado en casa que dice, apague la hornilla, y usted está haciendo lo suyo por acá. Y luego cuando ve de reojo está poniendo, apague la hornilla. Pregunto, que no están oyendo. Todos oyen, pero todos se hacen los sordos. Lo mismo pasa con Dios, donde se predica su palabra. Hermanos, el evangelismo. Hermanos, a la oración. Hermanos, el ayuno. Yo pensaba que este último ayuno que pasó, el último ayuno del año, yo dije, ese día debe de ser, pero una aglomeración, la gente haciendo fila, empujándose, déme chance, déjeme entrar a mí. Yo quiero rogar, hermano, tranquilo. Sí, permítame, por favor, pasar, humillarme. Es el último del año. Por lo menos daré el último testimonio acá, cogiendo hasta ti, que de pronto, pastor, ponga tiquetera, que no, la gente es desordenada. Fue una ausencia tremenda. Fue un que me importismo. Pero eso sí, en primera fila para que Dios bendiga. ¿Qué les puedo decir? Lo curioso es que esto que pasa aquí, también pasa en todo lugar. Eso es lo penoso. Yo sé que la profecía de Dios se está cumpliendo, que el amor de muchos está menguando. Lo sé, es real. Pero, amado hermano, nuestra labor, por lo menos la mía, es de no darme por vencido y decir, ay, bueno, como el amor de muchos es que todo el mundo se vaya para el infierno y ahí queda todo. ¡No! ¿Qué madre hace eso? Bueno, yo sé que tiene un mal, pero ¿acaso un familiar no pelea, así le decreten cárcel, así lo desahucien, no pelea hasta el último segundo de vida de su pariente? La misma vendría a ser la tarea en cuanto a tu vida de crecimiento en Dios. Dice la Escritura, todos, recuerda, todos se desviaron a una, es como que se pusieron toditos de acuerdo y se hicieron inútiles. Mi amado, yo quiero anticiparme porque en la segunda semana de enero voy a tener una reunión de las dos iglesias de trabajo y vamos a trabajar este año, así sea arrastrándonos. Estoy en Dios con convicción de mi alma de que en este año, así sea, mi amado, prestando centavos para poder hacer o comprar o tener para ir, mi amado, vamos a hacer misiones. Y voy a trabajar con los jóvenes como nunca se ha visto aquí en la iglesia. Así que desde ya les pido, papitos, ajusten la rienda en su muchacho para que no digan, como fuiste a la iglesia, te fuiste a tal lugar, ya me estás dejando los estudios. Que madruguen, que se levanten o que se acuesten tarde haciendo sus deberes para que no descompensen la parte académica. Porque si con ustedes no puedo trabajar, entonces trabajaré con ellos, que creo que no están tan mal logrados, como los adultos que tienen mañas. Decía Spurgeon, es mejor trabajar con un niño que con un viejo.
Si no puedo trabajar con la gente adulta, entonces trabajaré con aquellos que Dios está formando. Están hechos al molde del carácter de Cristo. Lo creo, porque estamos trabajando con ellos. ¿No ha visto cómo los jóvenes vienen? Antes había un que me importismo, pero hoy por hoy muchos creo que ya se visten desde antes y voy a la iglesia. ¿Sí los ha visto? Es que es Dios el que da el crecimiento, no el pastor. Dios, dice la Biblia, da el crecimiento. Si no eres ayuda, no seas piedra de tropiezo para tu hijo. Si tú no puedes trabajar, mándame a tu hijo para que él te reemplace en el reino de los cielos, en el sitial donde Dios quiere que tú estés. Y aún así, a muchos padres le privan a sus hijos al poner las cosas espirituales por debajo de la alfombra. Está bien, no puedo pelear contra la corriente. No quieres involucrarte, no te involucres. Pero te ruego, no mates la vida espiritual de tus hijos. No los mates. Mándalos a ellos. Dios los tocará, el Espíritu Santo los redarguirá y Él les cambiará, mudará sus corazones. Lo creo para la gloria de Dios. ¿Quieres acompañarlos? Bienvenido. No hay, termino aquí, quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué le decretó Dios al pueblo? Enemigo, dice el capítulo 8, verso 3. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Hasta allí la enseñanza de este precioso libro, que para mí, por lo menos para mí, es de gran bendición cada vez que abro las páginas y leo estas letras, ¿sí? Y hacen eco muy profundo en mi corazón. Espero que esa necesidad Dios también la ponga en tu vida. Moisés oró a Dios para que pusiera en otros esa carga. Yo oro a Dios por usted para que Él ponga también carga en su vida. Amén. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. La gloria solamente sea de Cristo. Aleluya.